En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola mis amigos, muito bom dia. Hola mis amigos, muy buenos días, que Dios los bendiga, que Dios bendiga abundantemente su vida, abriéndoles el entendimiento, iluminando su entendimiento. Porque una vez que usted entienda su voz, su palabra, al Espíritu Santo, entonces usted con seguridad va a obedecer, va a tener coraje, va a tener la fe necesaria para ejecutar su voluntad y entonces disfrutar la vida en el reino de Dios. Así funciona el reino de Dios. Vea, muchas personas han hecho la siguiente pregunta: Obispo, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? En una oportunidad Jesús dijo que la obra de Dios es creer en aquel que Dios envió. Es decir, por el hecho de creer en el Señor Jesús, usted se entrega al 100%. Es como sucede en las relaciones. Una persona conoce a otra hoy y enseguida los dos estarán juntos en una relación, es decir, viviendo una vida como si estuvieran casados. Ahora, ¿por qué ella se entregó a él y viceversa? Porque había un interés de satisfacción personal, un deseo personal, ya sea un deseo de la carne, un deseo del alma o del espíritu. La persona quiso a la otra persona. Es decir, hubo una entrega. Eso se llama creer. Creer no tiene nada que ver con la teoría, yo confío. No. Creer es que la persona se rinda a aquello que cree o a aquel en el que ha creído. Entonces, ¿por qué muchas personas no logran saber o conocer la voluntad de Dios para sus vidas? Porque no tienen el Espíritu Santo, porque no recibieron el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es quien nos guía a toda la verdad, dijo Jesús. Cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. Entonces, la persona aún no está siendo guiada para hacer la voluntad de Dios, obviamente, porque no tiene el Espíritu Santo. Y entonces la persona dice, pero obispo, yo soy de la iglesia, soy esto, soy aquello. Usted puede ser lo que sea, puede ser lo que sea. Pero si no cree en Jesús de verdad, de hecho, usted está perdiendo su tiempo. Vea, preste atención. Mire usted cuál es la propuesta que Jesús les trae a los que quieren heredar la vida, el reino de Dios, el reino de los cielos. Los que quieren, porque no todos quieren, la mayoría quiere, pero no quiere sacrificar su yo.
Entonces, vea, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, renuncie a sí mismo. ¿A quién les estaba hablando? ¿A quiénes les estaba hablando? Aquí el texto dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, es decir, al pueblo que lo estaba siguiendo, al pueblo que lo estaba siguiendo día tras día. Por lo tanto, si usted se dice cristiana o cristiano, usted está incluido entre aquellos que son discípulos. Pero entre los discípulos de Jesús, aquí Él lo está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, renuncie a sí mismo. Y entre esos discípulos estaba el ladrón, Judas Iscariote. Él lo sabía, él lo oyó. Pero Jesús también sabía que era ladrón. Aún así, Jesús no lo denunció. Dejó que robara, fue dejando que robara, hasta el día que fue denunciado. Y entonces Satanás se apoderó de él. Ahora, mi amiga y mi amigo, ¿cuál ha sido su creencia en el Señor Jesús? ¿Cuál ha sido su fe en el Señor Jesús? Preste mucha atención. Cuando Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, renuncie. Significa vacíese de su yo, vacíese del reino de este mundo, vacíese el pensamiento de las cosas relacionadas con el mundo, vacíese a sí mismo. Usted tiene que quedar hueca. ¿Cómo va a llenar un vaso si ya está ocupado, si ya tiene otra cosa? Entonces, primero, usted tiene que vaciarse para que luego pueda llenarse. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, renuncie a sí mismo. Entonces, amiga y amigo, usted sabe por qué no recibe el Espíritu Santo. Si usted ha hecho, además, el ayuno de Daniel comienza el próximo 25, ¿vio? El día 25. Son 21 días a partir del día 25. Ayuno de informaciones. Hablaremos más al respecto de esto. Pero el ayuno, obviamente, es para las personas que están interesadas en recibir el Espíritu Santo. Hay personas interesadas en recibir el Espíritu Santo y que están listas para hacer el ayuno de Daniel. Ya lo hicieron varias veces, pero no lograron el bautismo con el Espíritu Santo. Hay otras que lo alcanzaron, pero hay muchas otras que infelizmente no lo alcanzaron. ¿Pero por qué? Porque no renunciaron. No renunciaron al reino de este mundo. Es decir, querían y quieren el reino de los cielos. ¿Usted sabe lo que es el reino de los cielos? No es un reinito, es el reino de la eternidad, es el reino en donde estará permanentemente con el Rey y Señor, el Señor de la gloria. Para eso, usted tiene que renunciar a sus creencias, a sus voluntades, a sus sueños personales, a sus deseos. Usted tiene que renunciar a todo. ¿Qué es lo que Jesús dice? Renuncie, es decir, vacíese de sí mismo. Tome su cruz, que es soportar firme las persecuciones, las difamaciones, las mentiras que se levantarán en su contra. Usted soportará, tendrá que soportar firme el aislamiento en el que entrará. Porque cuando nosotros entramos o cuando nos dejamos a nosotros mismos, cuando renunciamos a todo, cuando tomamos la cruz, inmediatamente quedamos solos, porque ni siquiera los seres queridos
nuestros seres más queridos van a entender, van a aceptar eso y nos van a acusar. Nos van a decir fanáticos, esto y aquello, etc. Pero es el precio. Renuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame todos los días. Todos los días. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Todos los días. ¿No hay feriado, obispo? No, no hay. ¿No hay descanso? No, no hay descanso. Son 24 horas por día, los 365 días del año. Es así. Y eso nos dará el privilegio de ser llenos del Espíritu Santo. Porque, imagínese, preste atención, ¿cómo una persona puede recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y en su interior estar dividida con las cosas de este mundo? Por lo tanto, usted tiene que abandonar, tiene que renunciar, tiene que sacrificar su yo, sus sueños, sus proyectos. ¿Quién quiere hacer eso? Pocos. Entonces, Dios ve que los pocos que quieren, estos son los escogidos. Escogidos y elegidos. Serán elegidos para vivir la eternidad con Él. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Sobre él no vendrá ningún mal. Bajo sus alas feliz vivirá.
Yo sufría de depresión, por las noches no podía dormir. Recuerdo que tomaba muchas pastillas para el dolor de cabeza porque todos los días vivía con dolor de cabeza. Vivía con un mal humor, con una rabia constante, con un vacío y un miedo que no entendía. Para afuera era como un roble, era yo, pero por las noches era débil, lloraba. Llegaba al extremo de quedarme despierta y ver amanecer y decir, ya amaneció, y me volví a ir. Llegué y dejaba a mis hijas, por lo menos llegaba a las 11 de la noche, ellas estaban dormidas, me iba por la mañana y estaban dormidas, con tal de no verlas y escucharlas. O sea, mi vida era así, vacía, totalmente vacía. Recuerdo que llegaba al extremo de llegar de trabajar en las noches, me acostaba hasta con la misma ropa, me cepillaba y me iba. Con la misma ropa y todo, o sea, ya no me importaba nada. Lo que hacía era esa rabia y todo eso lo percutaba era con mis hijos. Eso es lo que hacía. Llegué a la Iglesia Universal por la existencia de un amigo que es colaborador de la iglesia, y recuerdo que duró 11 años buscándome, 11. Y me decía, esta es la última vez que te busco. Y yo decía, gracias a Dios, porque así no me molesta más. Y me invitó y me dijo, vamos. Y yo fui. Cuando llegué a la iglesia, fue criticando. Yo llegué fue criticando a los pastores, criticando todo. Yo decía, primero muerta, esto es lo que van a quitarme la plata, ellos son unos ladrones. Pasé días así, solo criticando. Y decía, no, esto es locura, esto no es para mí. Cuando empecé a ir más constante, escuchaba, llegué escuchando la prédica, escuchaba, me di cuenta que no tenía a Dios, que me faltaba era Dios en mi vida, que ese era el motivo de todo desastre de vida que tenía. Recuerdo que empecé a renunciar a muchas cosas, que fue lo más difícil, a renunciar, a dejar muchas cosas, malos hábitos que tenía, malas palabras, mentirosas. Recuerdo que hacía mucho, siempre me gustaba el dinero, siempre buscaba la vuelta de cómo tener esa parte de dinero. Era demasiado, extremadamente mentirosa. Tenía una habilidad para mentir que yo miraba fijo y decía, yo recuerdo que yo decía, el que tumba la mirada pierde. Tienes que mirar fijo para que te crean. Y siempre buscaba esa vuelta para encontrar todo lo que yo quería. No me importaba cómo, pero lo que yo quería, yo lo tenía. En sentido material, porque yo pensaba que era todo, yo llenaba mis vacíos ahora sí. Una vez que obtenía lo que quería, ya, se me quitaba todo y volví otra vez con ese. Cuando empecé a renunciar a todo, a decir, no voy a mentir, pero ni la mentira blanquita que uno dice, no, pero es que es una blanca. Fue difícil, porque Dios dice, no, esto es fácil. No, Señor, es muy, muy difícil, pero nunca imposible. Recuerdo que empecé a orar y yo le decía, Señor, yo quiero eso que dicen que tú das. Quiero paz, quiero tranquilidad porque no tengo paz. Lo que más me costó renunciar fue mi yo, lo mío, lo que yo era, porque yo era lo que se hacía, lo que yo decía. Y yo decía desde pequeña, recuerdo que yo tenía 14 años y siempre decía y le decía a mis hijos, yo voy a trabajar por mi cuenta porque a mí nadie me manda, nadie. Le decía a mis hijos, a mi propio hijo, le decía, mi relación con mi hijo era horrible. Mi propio hijo me decía, yo quisiera matarte con mis propias manos. Y yo decía, wow, ¿qué es esto? Empecé a buscar de Dios y decir, yo quiero contigo, Señor, quítame esto, arráncame todo. Yo estoy dispuesta a hacer lo que tú me pidas. Cuando uno dice, está dispuesta a lo que tú me pidas, cuando uno empieza a pedir es donde uno tiene ese choque que dice, wow, ¿ves? Porque uno quiere agradarlo a Él. Yo podía tener todo lo que quisiera, pero no lo tenía. Recuerdo que me levantaba a orar a las 12, a las 3, yo decía, yo quiero esto contigo. Doblar rodillas para mí era una cosa que yo decía, ¿qué es esto? Me estoy rindiendo ante ti. Decía, Señor, yo quiero esto. Quiero todo contigo. Todo. Y así iba, hasta que un día recuerdo que estaba así y no sé cómo explicarlo porque fue una alegría demasiado grande. Ya dormía, ya era diferente todo lo que sentía dentro de mí. Yo quería y decía, wow, ¿qué es esto que tengo? Esa alegría, ese gozo de decir que ya ves a otra persona y entonces tú quieres pasarle a esa persona lo que ya tú tienes. Y yo decía, esto es locura, decía, esta es la locura, yo quiero esta locura en mi vida. Porque yo decía, esto es tan loco. Yo llegaba criticando y decía, yo están loco. Pero después decía, yo quiero esta locura, yo quiero esto contigo, quiero todo, Señor, todo. Y yo recuerdo que
Ese día me abrí tanto mi corazón con Dios. Dije, Señor, aquí estoy, yo perdono todo lo que me hayan hecho desde mi infancia. Yo me abro a perdonar todo, Señor, a todo lo que viví, porque creía que yo era la culpable de todo lo que había pasado en mi niñez. Me eché las culpas yo. Y te dije, aquí te abro mi corazón para ti, porque ahora sí entendí por qué. Porque yo le preguntaba, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué quieres? Yo no quiero vivir, porque ¿para qué me trajiste aquí? Le decía yo a Dios, porque yo era así de... Y yo le decía, ¿qué quieres conmigo? Yo te abro todo, te doy todo mi vida, mi corazón, todo. Yo quiero verte mi vida. Yo quiero ir y reflejar eso en mi vida. Cuando recibo el Espíritu Santo sentí una alegría que no se explica, ni siquiera el nacimiento de un hijo. A mí me decían que eso es lo que era. Y después, cuando yo sentí esa alegría que me desbordaba, que yo decía, ¿qué es esto? Y no quería parar, te quieres como quedar ahí. Ese fue mi encuentro. Cuando dije, renuncié de verdad todo, cuando empiezas a ver atrás y dices, mira de dónde me sacaste, gracias Señor. Gracias por todo esto. O sea, siempre le doy gracias, todavía sigo así. Yo lo primero que hago es gracias por haberme escogido. Yo decía, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Yo decía, pero no lo entendía y lo entendí, que muchos Él llama, pero a pocos escoge. Porque no todo el mundo está dispuesto a sacrificar su propio yo, lo que está aquí adentro, por seguirlo a Él. Lo más importante que recibí fue el Espíritu Santo en mi vida. Fue lo más grande. Es más grande incluso que un hijo, que todo. Es lo más maravilloso que me ha acontecido a lo largo de toda esta vida. Entendí que sin Él no podía lograr todo lo que hasta ahora logré, porque lograba cosas que no entendía. Pero ahora con Él, porque Él todo lo envía solo. Todo lo envía. Es solo creer y confiar. El que cree y confía, Él llega a nosotros. Es así como Él llega. Mi familia está bendecida y agradecida con Dios por esa paz que tengo ahora, por esa alegría que siento en mi corazón cada vez que estoy en su búsqueda, cada vez que estoy con Él. Y como lo digo, es lo más maravilloso, lo más grande, lo mejor que me ha acontecido en toda mi vida. Y ahora entiendo que lo que perdí fue tiempo. Perdí mucho tiempo. Daría lo que fuera por haber reconocido a mi Espíritu Santo que tengo aquí adentro, haberlo tenido desde joven, desde muchacha, que no lo entendía y decía, ¿qué es esto? Ahora lo entiendo, que todo nuestro vacío, todo lo cubre el Espíritu Santo. Conozco a un Dios mucho más grande que su problema. Todas las cosas Él las puede resolver. Estoy hablando de un Dios tan grandioso y sin embargo se preocupa con usted. Hace ya tiempo que Él está solo esperando por esa chance para poderlo ayudar. Llegó la hora de creer que Él existe. Él es el único que lo puede ayudar. Su santo nombre es poder y bendición. Él se llama Jesucristo y Él quiere su corazón. Entréguele a Él su problema, su vivir, y deje que Jesucristo lo haga dejar de sufrir. Conozco a un Dios que lo conoce íntimamente y Él desea revelarse solo a usted, pues no se puede amar a quien no se conoce, y para amar se necesita conocer.
Hace 2000 años Él murió por nuestra causa. Resucitó para salvar a la humanidad. Cuando usted vea los milagros que Él le quiere dar, yo sé que usted de Él se va a enamorar. Su santo nombre tiene fuerza y poder. El nombre de Jesucristo hacia el infierno estremecer. Llegó la hora, no hay más tiempo que perder. La verdad es Jesucristo, no hay más nadie en quien creer.